este viernes lo que es el Poder Legislativo en su laberinto con Constanza Massina. Aquellos que todavía no se hayan inscrito tienen la posibilidad de poder hacerlo unos días más. Y el día 6 de noviembre, Agustín Laje con Filosofía Política, la posverdad. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a esta masterclass que hemos titulado El Poder Judicial, talón de Aquiles de la Argentina, presentándoles a quien tenemos el orgullo de tener por segunda vez en la Fundación. Lo hemos tenido hace unos días en lo que fue un muy buen evento que algunos han podido asistir y otros lo han visto por medio del YouTube, en donde hemos visto las reformas que vienen en la Argentina, pero el día de hoy vamos a ver un poco más lo que es el Poder Judicial en sí mismo. Y voy a presentar a Manuel García Mancilla, quien es abogado, es doctor en Derecho, al mismo tiempo se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y además, y ha sido un honor que sea nuestro, a nivel nacional, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Así que les voy a pedir a todos, por favor, que le demos un aplauso. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias a la Fundación Faro por la invitación que me hicieron para compartir con ustedes esta masterclass, en la que voy a hacer algunas reflexiones acerca de nuestra realidad institucional, en particular sobre la situación del Poder Judicial de la Nación. Habrán visto que el título que elegí es El Poder Judicial, talón de Aquiles de la República Argentina. Permítame empezar entonces con una referencia a Aquiles, que es uno de los héroes famosos de la mitología griega. Cualquiera que haya leído la Ilíada de Homero sabe que la madre de Aquiles quiso hacerlo inmortal. Para eso lo sumergió recién nacido en el río Estigia, pero lo sostuvo por uno de sus talones, que al no tocar el agua quedó como su único punto débil. Aquiles se convirtió de adulto en un guerrero excepcional. Sin embargo, durante la guerra de Troya, aquel que parecía invencible fue asesinado después de recibir un flechazo en ese famoso talón. Desde ese momento, el mito de Aquiles simboliza, por un lado, la gloria, el heroísmo, la vulnerabilidad humana y la lucha entre el orgullo y la humanidad. Pero por el otro, el mito nos advierte también acerca de la importancia de estar atento a la existencia de puntos estructuralmente débiles, sean de una persona, de una organización, de una cosa o de un país. 27 siglos después, la expresión el talón de Aquiles sigue siendo una metáfora universal para mostrar una debilidad crítica que puede causar la caída de algo o de alguien que en apariencia es fuerte. El objetivo de esta masterclass es explicarles por qué creo que el Poder Judicial es uno de los puntos débiles más críticos que tiene nuestro sistema institucional. Para poner en contexto el análisis que voy a hacer, empiezo por destacar que hace apenas 2 años conmemoramos lo que popularmente se conoció como los 40 años de la recuperación de la democracia. Aunque en realidad lo que se recuperó en 1983 fue mucho más que eso. No solo recuperamos la posibilidad de elegir libremente a nuestros gobernantes a través del voto, sino que además recuperamos, al menos en la teoría, el federalismo, la separación y el control recíproco entre los poderes a través de los llamados frenos y contrapesos. Recuperamos al Congreso como órgano de deliberación y sanción de las leyes. Recuperamos también la libertad de prensa y la libertad de expresión. Recuperamos la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente recuperamos a la Constitución Nacional como norma de máxima jerarquía e importancia en nuestro ordenamiento jurídico. Por definición, y esto es obvio, ninguna de estas características fundamentales de nuestro sistema de gobierno funcionaban durante los gobiernos de facto. Por eso celebramos el haber recuperado ese orden constitucional, algo sin dudas positivo y digno de destacar. A su vez, luego de sucesivas crisis, nuestro país parece estar inmerso hoy en un proceso de cambio profundo que en particular nos plantea la importancia de lograr una administración fiscal responsable basada en criterios de racionalidad económica. Algo similar podría decirse en cuanto al orden en el espacio público.
el gobierno actual toma medidas de sentido común en ambas cuestiones que hace unos pocos años hubieran sido impensadas. Ese proceso, sin dudas, también parece auspicioso. El futuro de nuestro país, según se nos promete, es el de volver a ocupar el lugar que tuvimos a principios del siglo XX, esto es, volver a ser uno de los países más importantes del mundo. Sin embargo, si como comunidad política pudiéramos hacer un acto de introspección y reflexión colectiva, deberíamos concluir que a pesar de haber recuperado el orden constitucional y lo que parecerían ser criterios básicos de racionalidad en materia económica y de seguridad pública, todavía estamos muy lejos de un funcionamiento ideal de nuestras instituciones, condición sine qua non para alcanzar un futuro promisorio de largo plazo. No estamos condenados al éxito, como se nos prometía, un expresidente lo prometió hace poco más de 20 años. En realidad ese futuro de prosperidad que se nos promete tiene no uno, sino varios talones de Aquiles. Creo que todos deberíamos coincidir, por ejemplo, en que nuestro sistema institucional está inmerso hace tiempo en una crisis profunda. Esta crisis es un fenómeno ciertamente complejo, multidimensional, que tiene muchas manifestaciones y aristas que no voy a analizar esta tarde. Solo me voy a centrar en una de esas aristas que creo que es la más importante: la ausencia de un Estado de Derecho sólido debido principalmente a los problemas que tiene el Poder Judicial de la Nación. Este es, en mi opinión, el principal talón de Aquiles que tiene nuestro país y por eso creo que es indispensable que se tome verdadera conciencia de la centralidad que tiene esta cuestión para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Aunque creo que la crisis institucional que mencioné es evidente, tanto en general como en relación al Poder Judicial, quiero como primer paso compartir con ustedes algunos de los resultados de las 3 encuestas de cultura constitucional que se hicieron en nuestro país en 2004, 2014 y 2023. Estas encuestas fueron impulsadas, entre otros, por Antonio María Hernández, Manuel Mora y Araujo, Eduardo Fidanza y Daniel Sobato. Lamentablemente no tienen la difusión que debieran. Al momento de consultar a los entrevistados acerca de los valores que imperan en nuestra sociedad, se les preguntó su opinión acerca de quién o quiénes deben poner límites a las conductas de las personas. Las respuestas que se podían dar en este punto eran múltiples, y en las 3 encuestas se destacaron largamente por encima del resto la familia en el ámbito privado, siempre por encima del 72%, y en el ámbito público la respuesta mayoritaria fue la ley, que subió del 63% en 2003 al 67% en 2014, para llegar en 2023 al 70% de los encuestados. Cuando se les preguntó, en su opinión, qué es más importante lograr en una sociedad, la respuesta mayoritaria fue que se apliquen y se respeten las leyes. 69% dio esa respuesta en 2004, también 69% dio esa respuesta en 2014 y un 62% la dio en el año 2023. Es decir, que una gran parte de nuestra población cree que la aplicación de las leyes es fundamental para ordenar la convivencia en nuestra comunidad política. A pesar de ello, más del 70% de los encuestados opinó de forma consistente también, entre 2014 y 2023, que la Argentina es un país que vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley. Este contraste llamativo entre, por un lado, la valoración positiva de la ley como factor indispensable para una convivencia civilizada entre los argentinos, y por el otro, el marcado incumplimiento de las leyes, de las normas que nos rigen, es obviamente preocupante y desconcertante. ¿Cuáles son las causas de ese contraste tan fuerte? Lo que uno podría intuir rápidamente es que tenemos un problema cultural, cuyo remedio parece sencillo, aunque inasible y algo lejano, que es la educación. Esto creo que sería difícil de discutir. No hay instituciones sólidas en medio de una cultura ciudadana apática que no valore esas instituciones. Acá tenemos sin dudas otro de los grandes talones de Aquiles que tiene el futuro de nuestro país. Sin embargo, cuando se indagó en estas encuestas acerca de las razones de este incumplimiento de las leyes, de esta anomia que parece reinar en la Argentina, cuando se indagó, insisto, en este incumplimiento generalizado de normas con el que convivimos a diario, a la pregunta de por qué cree que se incumplen las leyes,
la primera causa identificada por la mayoría de los encuestados no fue la falta de educación, sino que fue el mal funcionamiento del sistema judicial. A su vez, la calificación que dio el 72% de los encuestados en 2023 acerca del nivel de respuesta de nuestro Poder Judicial fue regular, malo o muy malo. Un crecimiento marcado respecto de años anteriores. Y a la pregunta que se hizo solo en 2014 con respecto a, esto grave, ¿quiénes violan más las leyes?, los jueces aparecieron en cuarto lugar, luego de los políticos, la policía y los funcionarios públicos. Lo voy a repetir, los jueces aparecieron en un lugar en el que nunca deberían estar, entre aquellos que más violan las leyes, apenas después de los políticos, la policía y los funcionarios públicos. Finalmente, cuando se preguntó qué tan independientes cree usted que son los jueces para tomar sus propias decisiones, el 51% respondió en 2004 que creía que los jueces son poco o nada independientes en nuestro país. Ese porcentaje subió al 60% en 2014 y hoy alcanza nada menos que un alarmante 72% de los encuestados. Del resultado de estas encuestas surge un diagnóstico claro. No creo exagerar si afirmo que nuestro país se acostumbró a convivir en medio de una suerte de anomia generalizada que paradójicamente no parece ser consecuencia del desprecio de los ciudadanos por las normas, sino de una administración de justicia ineficiente y opaca, que opera muchas veces al margen de la ley, y cuando la ley no impera, otra forma de orden fáctico la reemplaza y ocupa inevitablemente su lugar. En ese marco es evidente que Argentina necesita recuperar el orden y reconstruir un Estado de Derecho moderno y sólido a partir de la vigencia y de la aplicación efectiva de las leyes. Esto, por supuesto, presupone un Congreso que sancione leyes que se ajusten a la Constitución y que respeten nuestros derechos fundamentales, cosa que muchas veces no ocurre. Pero la solución de fondo al problema que planteo está ligada inevitablemente a la necesidad de mejorar en serio el Poder Judicial, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Para reconstruir ese Estado de Derecho necesitamos imperiosamente un Poder Judicial eficiente, integrado por jueces que apliquen tanto la Constitución como los tratados y las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso, pero no de cualquier forma, sino con independencia, rectitud e imparcialidad. Esa es la única forma de crear un entorno de verdadera seguridad jurídica que lamentablemente no tenemos todavía. Este problema de falta de seguridad jurídica con el que nos acostumbramos a convivir, a pesar de ser un factor que altera la vida diaria de todos nosotros, no es consecuencia de nuestro diseño constitucional original, porque podría serlo. Nuestros constituyentes optaron por un modelo de poder judicial especial de estilo norteamericano para que podamos proteger nuestros derechos fundamentales y defendernos contra cualquier intento de violarlos, especialmente por parte del gobierno de turno. Para ello, además de someter al gobierno a reglas y límites jurídicos preexistentes, quisieron asegurarnos la existencia de jueces que puedan decidir casos y controversias concretos de forma recta e imparcial y que aseguren la supremacía de la Constitución Nacional. ¿Y en qué consiste esa independencia que nuestro sistema de gobierno le reconoce a los jueces desde 1853, es decir, desde hace más de 170 años? En primer lugar, tal como afirmara el profesor Archibald Cox de la Universidad de Harvard en un discurso conocido, publicado en 1985, esa independencia del Poder Judicial implica que los jueces puedan decidir los casos que llegan a sus estrados aplicando el derecho vigente, es decir, las leyes tal como fueron sancionadas y no como les gustaría que sean. Esto, por supuesto, siempre que esas leyes se ajusten a la Constitución Nacional. En segundo lugar, la independencia del Poder Judicial implica también que los jueces puedan tomar sus decisiones libres de toda interferencia y presión, sea personal, económica, política o de cualquier otra naturaleza. En tercer lugar, que las sentencias de los tribunales pongan punto final a las cuestiones jurídicas que se debaten en los juicios que estos deciden, salvo que esas cuestiones sean modificadas posteriormente por una ley con efectos para el futuro y nunca retroactivos, o dependiendo de la naturaleza de la cuestión
decidida por esos jueces, que éstas sean modificadas posteriormente por una reforma constitucional. Es decir, que los jueces como regla tienen que tener la palabra definitiva sobre cuál es el derecho aplicable en los casos que llegan a los tribunales. Y finalmente, esa independencia de los jueces implica que el poder político no tome ninguna decisión que modifique o altere la jurisdicción o la composición de los tribunales, especialmente de la Corte Suprema, con el solo fin de poder alterar, manipular o controlar de esa forma sus decisiones, especialmente en materia de interpretación constitucional. La independencia del Poder Judicial no fue concebida ni pensada originalmente como un privilegio de los jueces, sino como una garantía esencial que nuestra Constitución consagró enfáticamente en favor de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Es indispensable esa independencia para que cada uno de los argentinos podamos contar con una protección contra los eventuales intentos de opresión por parte de los poderes políticos, vengan del Ejecutivo, del Congreso, de los gobiernos provinciales o aún de los gobiernos municipales. Por supuesto, si existen presiones, los jueces deben poder soportarlas y no dejarse influir a la hora de tomar decisiones. Pero como contracara, para evitar que la independencia de los jueces se deforme y se convierta en una habilitación para que el juez haga lo que quiera, esa independencia del Poder Judicial debería implicar también poder dejar de lado las pasiones y preferencias personales del juez al momento de decidir cada caso concreto. Dicho de otro modo, para ser independientes del poder político, los jueces tienen que ser dependientes de las leyes, pero especialmente de la más importante de todas, la Constitución Nacional. La reforma que tenemos que encarar para lograr un entorno razonable de seguridad jurídica nos obliga, por un lado, a volver a esas fuentes en las que abrevaron nuestros constituyentes. Y por el otro, a tener claras cuáles son las razones por las que estamos en este lugar tan incómodo para nuestra sociedad en esta materia. En efecto, para poder sortear este problema y lograr un Estado de Derecho moderno y sólido, se requiere, como mínimo, tener un buen diagnóstico acerca de las razones por las cuales el Poder Judicial no funciona actualmente como corresponde, revisar el diseño institucional que actualmente rige el funcionamiento del Poder Judicial, ver qué tipo de jueces estamos nombrando, y no menos importante que esto, qué estamos haciendo con los jueces que efectivamente no funcionan y no cumplen con sus deberes constitucionales. Ese diagnóstico requiere identificar tres tipos distintos de problemas que afectan al Poder Judicial y que voy a enumerar y tratar ahora. A su vez, cada uno de esos problemas requiere soluciones específicas en cada caso. Uno de los problemas es de corto plazo, otro de mediano plazo y finalmente el último es de largo plazo, y los paso a enumerar. Empecemos por lo más evidente. Al día de hoy, aproximadamente el 35% del Poder Judicial Federal está vacante. Existe una cantidad enorme de vacantes en fiscalías, defensorías y en juzgados de primera instancia y tribunales de cámara a nivel federal. Para poner un par de ejemplos, en el fuero comercial y en el fuero civil, donde se dirimen los conflictos que hacen a la vida privada de todos los ciudadanos, incluyendo cuestiones de familia, las vacantes alcanzan el 50% de los cargos existentes. La situación es igualmente preocupante en tribunales penales, como la Cámara en lo Penal Económico, compuesta teóricamente por 6 jueces, pero que en la actualidad funciona solamente con 2 de ellos. En los tribunales orales, en lo federal de Comodoro Pi, donde se deciden, entre otros, los juicios por corrupción de funcionarios públicos, lavado de activos y narcotráfico, las vacantes también alcanzan el 50% de los cargos existentes. Ni hablar de la Corte Suprema, que funciona solamente con 3 de sus 5 jueces, con una de las 2 vacantes que el pasado 1 de octubre cumplió 4 años. Si pudiéramos trazar una analogía entre el Poder Judicial y un equipo de fútbol, resulta que salimos a la cancha a competir y jugar cada partido de fútbol con 7 de 11 jugadores, así nos va. La solución que entiendo necesaria para este problema de corto plazo tiene 2 aspectos. En primer lugar, necesitamos cubrir la gran cantidad de vacantes existentes a partir del nombramiento de jueces idóneos e independientes. La primera verdadera reforma que hoy necesita el Poder Judicial, sin dudas, es tener a todos los jueces nombrados
y en el caso de los tribunales federales inferiores a la Corte Suprema, hacerlo a través de concursos de verdad y no amañados por la influencia política indebida, como ocurrió varias veces en los últimos 20 años en el Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, es necesario encarar una limpieza profunda que separe a los verdaderos jueces de aquellos que no lo son. Frente a jueces venales y corruptos que en realidad no merecen ser llamados jueces, lo que corresponde en realidad es promover los procesos de acusación, enjuiciamiento y remoción para poder separar a aquellos que no cumplen con su rol constitucional y que abusan de su poder. Ahora bien, termino y me hacen la pregunta que quieran. Y de hecho, en aras de la precisión, preferí leer para que ustedes tengan precisión en lo que voy a decir, pero tiene un tiempo específico y apenas termino me preguntan lo que quieran y les contesto lo que quieran. Ahora bien, no alcanza con cubrir solamente las vacantes y sacar a los jueces corruptos. Como sociedad tenemos que poner el foco también en qué tipo de jueces estamos nombrando. Para reconstruir el imperio de la ley en nuestro país es fundamental lograr que se nombren jueces que entiendan que su función principal es la de aplicar en sus sentencias la Constitución Nacional y las normas sancionadas por nuestros representantes a la hora de resolver casos concretos y no la de imponer sus peculiares criterios de moralidad, política o de justicia. Esos jueces además tienen que ser conscientes de que tienen como misión principal la de sostener la observancia de la Constitución Nacional tal como está escrita en cada una de las sentencias que dicten, a través del ejercicio de su función principal, que es el control judicial de constitucionalidad. Como les voy a explicar en breve, hay quienes pretenden desnaturalizar ese control judicial de constitucionalidad de forma alarmante. En ese marco es imperioso respetar a la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial e intérprete final de la Constitución. Sobre este último punto, dado el rol institucional que tiene la Corte Suprema, creo que cualquier persona que conozca y reflexione mínimamente acerca de nuestra historia institucional tiene que oponerse a cualquier intento de manipular la integración de la Corte que tenga como único fin alterar o controlar la jurisprudencia del tribunal o la interpretación de la Constitución Nacional con la que el gobierno de turno esté en desacuerdo. Dado que la Corte Suprema se considera a sí misma, desde el caso Benjamín Calvete en 1864, como el intérprete final de la Constitución, es evidente que la modificación de la mayoría, o peor aún, de todo el tribunal con prácticamente cada cambio de gobierno, como ocurrió en nuestro país a partir del juicio político a la Corte Suprema en 1947 hasta la fecha, representa un peligro de enorme magnitud. Y sin dudas es también un obstáculo formidable para la reconstrucción de un Estado de Derecho. Teniendo en cuenta ese pasado institucional tan complejo, sería prácticamente imposible que una comunidad política consciente y educada no viera en una nueva alteración completa de la Corte Suprema un intento de controlar la interpretación y la aplicación de la Constitución para sortear así el control que el Poder Judicial debe ejercer sobre el Poder Político. Y el desafío en este punto es enorme porque como contracara, cubrir esas vacantes y completar la integración de la Corte es, como dije, una tarea urgente, pero sin embargo, la fragmentación política con la que convivimos obliga a encarar una negociación extremadamente compleja para alcanzar una mayoría muy exigente en un entorno en el que los actores involucrados no parecen tener como objetivo principal el bien de la Corte como institución, sino un mero reclamo por su propio espacio de poder. Por eso es imperioso que estas cuestiones tengan el máximo nivel de transparencia y divulgación y que se discutan y analicen exhaustivamente en los ámbitos más diversos. Me concentro ahora en el segundo problema, que como mencioné es de mediano plazo. Argentina tiene un problema de diseño institucional que debe ser urgentemente atacado. Ese problema de diseño no viene de origen, no es un problema de la Constitución de 1853, sino que fue consecuencia de la reforma constitucional de 1994. La solución en este caso es inevitablemente una modificación de leyes y eventualmente una nueva reforma constitucional. El problema principal, insisto, no es el diseño original que tomaron nuestros constituyentes, sino el Consejo de la Magistratura,
una de las novedades que introdujo la reforma constitucional de 1994 con el pretendido objetivo de despolitizar el proceso de selección y remoción de magistrados federales y de mejorar la imagen pública de la justicia. Podría decir que el resultado obtenido es exactamente el contrario al buscado, pero es peor que eso. No solo no se despolitizó el mecanismo de nombramiento y remoción de jueces federales, sino que la inclusión del Consejo de la Magistratura, en la forma en la que se lo incluyó, contribuyó en gran medida a politizar directamente al Poder Judicial. Los motivos que conspiraron contra la posibilidad de lograr esos objetivos de la reforma de 1994 son varios, en especial la forma en la que se reguló el Consejo en sí en el texto de la Constitución en el artículo 114. Se dejaron aspectos importantes a ser determinados por una ley posterior, una técnica peculiar seguida en varios artículos de la Constitución que se incluyeron en la reforma de 1994. Si bien se pregonó la idea de que esta reforma constitucional había sido fruto del consenso entre las fuerzas políticas más importantes del país, lo cierto es que ese consenso no existió en temas que fueron de enorme trascendencia pública e institucional. Por esa razón, en lugar de seguir un criterio de prudencia que indicaba esperar hasta alcanzar ese consenso para recién ahí modificar la Constitución, se decidió avanzar ciegamente con la reforma sin ponerse de acuerdo en cuestiones de carácter esencial que quedaron librados a lo que el Congreso decidiera posteriormente. No sorprende entonces que en apenas 31 años llevemos más de 4 leyes de diversa orientación sancionadas por el Congreso para regular el Consejo de la Magistratura. Tampoco sorprende que 2 de esas leyes hayan sido impugnadas judicialmente y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en los casos Rizzo y Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, uno en 2013 y el otro en el año 2021, después de más de 15 años de que se presentara la demanda. Otro motivo central que colaboró directamente con la frustración de los objetivos buscados por el constituyente en 1994 es sin duda el haber incorporado una institución europea propia de sistemas constitucionales ajenos al nuestro. En Europa, la creación de instituciones similares al Consejo de la Magistratura tuvo como principal motivo dar cierta independencia a un poder que había nacido débil y dependiente de los poderes políticos, en especial del Poder Ejecutivo. En cambio, nuestra Constitución estableció desde 1853 un Poder Judicial independiente de igual jerarquía que el Ejecutivo y el Congreso, siguiendo el ejemplo, como ya dije, de la Constitución de los Estados Unidos. La reforma constitucional de 1994 importó desde Europa un elemento extraño que ya tenía problemas en sus países de origen y que nunca terminó de cuajar bien con nuestro sistema constitucional originario, por la sencilla razón de que era incompatible con nuestro sistema de gobierno. La solución de fondo a este problema tal vez sea eliminar directamente el Consejo de la Magistratura de nuestro sistema constitucional. Pero dado que esto requiere una reforma de la Constitución, mientras tanto es imperioso sancionar una ley que ordene de la mejor forma posible su integración y que impida, como ha sido hasta ahora, que el Consejo se convierta en un coto de caza de la política, o peor aún, un organismo de autogestión judicial que desconecte a los jueces todavía más de la realidad. El tercer y último problema que voy a señalar es, como dije, de largo plazo. Sin embargo, su solución requiere ser implementada de forma urgente. Nuestro país tiene un problema de cultura jurídica. Una de las razones principales por las que el Poder Judicial funciona mal es porque en los últimos 30 años se impusieron en nuestro país corrientes doctrinarias que por un lado le reconocen un enorme poder a los jueces y por el otro les permiten ejercer su función desatándose y desligándose del derecho vigente, sea la Constitución o la norma de jerarquía inferior. Esto favorece un ambiente en el que no impera el derecho vigente, sino que lo que tiende a prevalecer son los criterios individuales de justicia de cada juez a la hora de resolver casos concretos. Cuando un magistrado judicial opera de esta manera, al momento de ejercer su rol, no se desempeña como un juez independiente, sino como un juez que no respeta los límites que el propio sistema constitucional le impone y le encarga de defender. Este es un problema sobre el que empieza a haber cada vez más conciencia, aunque falta mucho todavía. Hay quienes de buena fe sostienen muchas de estas doctrinas que indudablemente atentan contra el Estado de Derecho en nuestro país.
Si les menciono, por ejemplo, que existe algo llamado doctrina del control de convencionalidad, y les digo que esa misma doctrina, en sus expresiones más extremas, permiten a los jueces no aplicar la Constitución en un caso concreto, ustedes seguramente se sorprenderán extrañados. Ese control de convencionalidad fue creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 y desde entonces ha ido creciendo y se ha ido desnaturalizando, inclusive desnaturalizando el propio sistema interamericano. Esa doctrina del control de convencionalidad pretende que todos los jueces de la región, y en este caso todos los jueces de la Argentina, apliquen la sentencia de la Corte Interamericana como último criterio de validez de cualquier norma, incluida la Constitución de cada uno de los países que integran el sistema. Dicho de otro modo, en caso de contradicción entre cualquier sentencia de la Corte Interamericana y una norma del derecho interno de un país, aun cuando esa norma sea la propia Constitución, debe prevalecer la sentencia de la Corte Interamericana. Y los encargados de hacer valer esa jerarquía superior de los precedentes de la Corte Interamericana son los jueces locales en cada uno de los casos que les toque resolver. Eso es el control de convencionalidad. Huelga aclarar que la República Argentina jamás se obligó a cumplir con semejante doctrina. La Corte Interamericana además no funciona como un tribunal de países donde impera el common law, en el que los precedentes judiciales son fuente del derecho y deben ser seguidos obligatoriamente por otros tribunales. De hecho, los jueces del sistema interamericano no construyen la regla de cada caso concreto como un juez anglosajón, de forma precisa y ordenada, casi quirúrgica diría, sino que las sentencias de la Corte Interamericana tienen una redacción de carácter generalmente amplio, con numerosas referencias periféricas y grandilocuentes, que en manos de un juez local pueden servir para justificar todo tipo de interpretaciones, aún las más insólitas. Algo similar ocurre con corrientes doctrinarias que generalmente vienen de Europa, como el neoconstitucionalismo o las teorías de la argumentación jurídica, que ponen su atención no en la aplicación del derecho vigente tal como está escrito, sino en la supuesta solución justa de cada caso. Lo propio ocurre con las teorías críticas del derecho, especialmente desarrolladas desde el marxismo en los Estados Unidos, que ven al derecho como un sistema de dominación de un sector de la población sobre otro, supuestamente más vulnerable. El lema de estas teorías críticas es, en los Estados Unidos, trash the law, el derecho a la basura. Esas corrientes se pusieron de moda en la Argentina después de la reforma constitucional de 1994 y lograron una influencia francamente sorprendente. El tema es complejo y requeriría, por supuesto, de mi parte, seguramente una exposición en sí misma para profundizar este tema y hacerlo como corresponde. Sin embargo, me alcanza con dejarles este mensaje a modo de advertencia. Para reconstruir un Estado de Derecho moderno y sólido, Argentina debe recuperar imperiosamente una cultura jurídica que abogue por el respeto del derecho vigente tal como es decir, tal como fue escrito y sancionado. Eso fue exactamente lo que intentaron hacer nuestros constituyentes originarios cuando nos propusieron dejar de lado la anarquía y el despotismo con el que convivíamos antes de 1853 para entregarnos a lo que ellos llamaron en ese momento la tiranía santa de la ley. Necesitamos de forma urgente empezar a trabajar desde diversos frentes por una cultura que luche por defender lo que en otros países se conoce como el rule of law, o el Estado de Derecho. Esto requiere una comunidad jurídica que, aunque no esté exenta de debates y discusiones, valore el aspecto formal del derecho, que no permita a los jueces tomar decisiones basadas en sus propios criterios de moralidad o de justicia, sino que los obliga a hacerlo a través del respeto de ciertos procesos y formas que son condición necesaria para la propia justicia de las decisiones que tomen. Esto incluye que sus sentencias sean una derivación razonada del derecho vigente. Requiere también de una cultura ciudadana, en este caso, que exija a sus jueces que pongan el respeto por las leyes y por la Constitución por encima de cualquier otra consideración personal, sea moral o política. Y esto incluye defender la necesidad de que interpreten y apliquen ese derecho vigente conforme el significado público original del texto de las normas, especialmente de la Constitución Nacional.
Ese compromiso ciudadano debe partir de la convicción de que esa es la mejor forma para que los jueces cumplan con su función constitucional, que no es otra que resolver casos concretos aplicando el derecho vigente tal cual es decir, tal como está escrito y no como le gustaría que sea. Todos los países en los que el rule of law impera son prósperos y exitosos. La certeza que brinda vivir en un Estado de Derecho les permite a todos los actores de la comunidad, sean ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles o aún el propio gobierno, saber a qué atenerse en su vida cotidiana. Es por esa razón que valoran en esos países tener un orden jurídico que, aunque nunca está exento de debates, es estable, es claro, es ordenado y es eficiente. Es por esa razón también que en esos países se defiende el rule of law. Hace casi 200 años, el general José de San Martín afirmaba que la independencia del Poder Judicial es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo. Esa relación inescindible entre libertad e independencia de los jueces exige inevitablemente ciudadanos conscientes de la importancia que tienen para defenderlas a ambas y para resistir los cantos de sirena de aquellos que quieren destruirla, aún de buena fe, con todo tipo de pretextos. Necesitamos ciudadanos conscientes de que una justicia independiente de la política, pero dependiente de la ley, especialmente de la Constitución Nacional, es un requisito indispensable para que nuestro país pueda reconstruir en un futuro no muy lejano un Estado de Derecho en serio. Ojalá entonces que el talón de Aquiles que hoy representa el Poder Judicial no sea el motivo de nuestra futura caída, sino el impulso actual de un compromiso ciudadano para forjar en los próximos años una justicia realmente independiente que sea ejemplo en la región del respeto a la Constitución y a la ley. Si realmente queremos vivir en una Argentina sólida, que crezca y sea próspera y exitosa, tendremos que recorrer inexorablemente ese camino que es tan difícil como desafiante. Hasta acá mi exposición. Contesto la pregunta. Shoot. Vamos. ¿Quién se anima? Levanten la mano y, a ver, nombre. Antes, Mucho gusto, ¿cómo de estás? la Cosa del Cielo de Quilmes. Muy bien. De la nota. Muy bien. Bueno, la pregunta que yo querría hacer, Sí. pienso que es una pregunta que se nos ocurre a todos, Bien. y es el motivo por el cual hay tantas vacantes disponibles. Bien. En parte hubo un diseño deliberado porque en un momento en el que no había mayoría tal vez para designar jueces, existía la posibilidad de cubrir esas vacantes con jueces subrogantes. Entonces se apeló a la posibilidad de usar jueces subrogantes y de alguna manera debilitar al Poder Judicial manteniendo esas vacantes. Y después el problema, ya más adelante, cuando se intentó cubrir esas vacantes, digamos, en el caso de este gobierno, por ejemplo, que ya lleva 2 años, obviamente con 6 senadores, como para poder hacer el nombramiento, necesitas al Senado, y ahí no había un acuerdo, eso también lo dificultó. Y probablemente una de las razones principales también haya sido las demoras del propio Consejo de la Magistratura a la hora de tramitar los concursos públicos para cubrir esas vacantes. Hoy, para poder... Nuestro sistema tiene 2 mecanismos de nombramiento de jueces federales. Los que son inferiores a la Corte Suprema requieren, para poder llenar esa vacante, de un concurso público en el Consejo de la Magistratura, en donde se presentan los candidatos, rinden examen, al que le va primero, después va a una entrevista pública y por ahí lo mandan al puesto número 10. Sí. Esas cosas pasan. Pero bueno, de esos concursos públicos en el Consejo de la Magistratura se elevan en teoría una terna de 3 candidatos para que el Poder Ejecutivo elija uno de esos 3, lo nombre y una vez que el Senado le dé el acuerdo, ahí efectivamente puede cumplir la vacante. En el caso de los jueces de la Corte Suprema, el presidente los nombra, el Senado da el acuerdo y ahí se cubre la vacante. Entonces es una mezcla, digamos, la razón por la cual hay vacantes, hay una mezcla de cosas. En algún momento fue un intento deliberado de Un vaciamiento. vaciarlo de a poco al Poder Judicial, y después hubo demoras claramente
en los concursos en el Consejo de la Magistratura, hubo demoras también en los poderes ejecutivos, en la entrega de los pliegos, y hubo demoras en el Senado en el tratamiento. Cada gobierno que asume los pliegos que están en el Senado y no fueron tratados los retira de manera tal de poder revisar esos nombramientos. Y bueno, la cuestión es que al día de hoy tenemos esta situación donde el 35% aproximadamente tenemos de vacantes en el Poder Judicial, probablemente a fin de año aumente a un 38%. Gracias. Una consulta que tanto se habla. ¿Cuál es el número exacto o cómo se define el total de miembros que nuestro país necesitaría en la Corte Suprema? Porque algunos dicen 5, que son otros dicen que tendrían que ser 12, otros 8. ¿Cómo? Es muy sencillo. Cuando nuestros constituyentes sancionaron la Constitución en 1853, fijaron el número de jueces en la Constitución. La Constitución de 1853 incluía un artículo que decía que la Corte Suprema se iba a integrar con 9 jueces y 2 fiscales. Eso se reformó en 1860 a instancias de Sarmiento, que creía que 9 jueces era mucho, a lo mejor tenía razón, pero ahí cometieron el error de eliminar el número de jueces de la Constitución y lo dejaron librado a la decisión del Congreso. ¿Por qué hicieron eso? Porque en Estados Unidos hacían algo similar. En Estados Unidos la cantidad de jueces de la Corte Suprema lo fija el Congreso. Ellos fijan la cantidad de jueces de la Corte Suprema en función de cómo fueron creciendo los distintos tribunales a medida que fueron conquistando, digamos, el territorio de los Estados Unidos. Llegaron a tener 10 jueces, los bajaron a 9 en 1863 y nunca más tocaron ese tema. Nosotros fijamos la primera integración de la Corte en 1862 en la Ley 27 en 5 jueces, y así se mantuvo esa cantidad de jueces hasta la época de Frondizi. En la época de Frondizi se sancionó una ley que la llevó a 7 jueces, después se bajó nuevamente a 5 en la época de Onganía. Después, en 1990, se elevó la cantidad de jueces a 9 en la época de Menem. Después, en el año 2006, se redujo a 5 jueces a través de una ley, que es la ley 26.183, que es la que rige actualmente. Hoy son 5 jueces, no hay ninguna duda. Lo que hubo, y deben haber visto, y deben haber leído, es proyectos de ley para que se discutieron, y de hecho se aprobaron en alguna de las cámaras, para llevar la Corte a 25 jueces, a 15 jueces, se aprobó a 15 jueces, pero hoy son 5 jueces. Solo una pregunta. Sí, perdón, Yo me quería hacer una consulta. Hoy en día, supuestamente uno de los requisitos en lo que es el tema de la que haya es la celeridad en las causas. Sí. ¿Por qué no hay celeridad en las causas? ¿Por qué las causas tardan tantos años? Es una pregunta muy difícil de contestar porque tenés que distinguir en el tipo de causas. Una cosa es una causa penal, una cosa es una causa civil, una causa laboral, una causa comercial. Cada uno de esos juicios tiene sus complejidades y sus cuestiones, pero en muchos casos el problema es el proceso, cómo está regulado el proceso ante los tribunales, con lo cual habría que reformar el código de procedimientos para poder hacerlo más rápido. En otros países los procesos son orales y eso permite que en el proceso oral discutir cosas que acá nosotros discutimos por escrito, en donde una parte presenta un escrito, el juez ordena el traslado a la otra parte que tiene un plazo para contestar, esa parte contesta, después el juez resuelve, eso lleva su tiempo. Entonces, en parte hay que modificar los procesos. A veces los abogados somos los que contribuimos para que los procesos se alarguen, porque también tenemos el deber de defender a nuestros clientes, hacemos planteos a veces que son dilatorios. Pero bueno, hay una mezcla de cuestiones, no es tan sencillo, no hay una única causa, pero claramente es un problema que hay que atacar, y parte del problema se puede atacar a través de la modificación de los procedimientos. El proceso, en general, los procesos orales terminan siendo más rápidos, más eficientes, pero bueno, hay que transitarlo. Sí. Yo quería hacer una pregunta que quizás puede ser alguna solución, porque teniendo en cuenta que los jueces son unas personas que tiran más las leyes según la encuesta,
y también, como usted dijo, doctor, las teorías críticas del derecho, el neoconstitucionalismo. O sea, tenemos como un problema dentro del Estado y que los jueces como que, si bien son inamovibles, para denunciarlos hay que ir al Consejo de la Magistratura y demás. ¿No sería quizás bueno agregar en la ley de responsabilidad estatal por los daños que ocasionan los jueces, que quizás se apartan muy gravemente a las leyes, agregar ahí al Poder Judicial, porque ahora está exento en la ley de responsabilidad estatal? A mí me pasó en algunos casos y yo los quiero meter ahí. A ver, Agregar, simplemente agregar en la ley. Podría ser. El problema que tenés, ¿cómo es tu nombre? Juan Ignacio Piona. Juan Ignacio. El problema que tenés es, podría ser para casos en donde un juez termine siendo removido por apartamiento ostensible del derecho vigente, digamos, por algo que no es discutible, ¿sí? Que el juez aplique una norma que no está vigente, digamos, algo que... Claro, violar que la violación del orden jurídico sea muy evidente. Lo que pasa es que el derecho tiene un margen de interpretación con el que tenés que convivir. Para ponerlo sencillo, si el proceso de... Piensen en lo siguiente, una ley, una norma, sea la ley, la Constitución, es una proposición general, ¿sí? Esas proposiciones generales no te resuelven casos concretos. El legislador no se imagina la infinidad de situaciones que pueden ocurrir, que son las que tienen que resolver los jueces. Los hechos de los casos que los jueces resuelven son importantísimos para ver de qué forma aplican la ley. Si esa aplicación fuera mecánica y fuera fácil, yo reemplazaría a todos los jueces por un algoritmo. Y chau, nos evitamos el problema de las predilecciones de los jueces o lo que fuera. Pero no es así. Hay un margen de interpretación, con lo cual abrir la puerta a un reclamo por a lo mejor una interpretación que no se comparte podría ser un problema. Sí creo que podría ser en el caso de que un juez sea removido por apartamiento ostensible del derecho, yo creo que ahí sí. Sí, quizás prevaricato. O prevaricato, ni hablar, no, por supuesto. Prevaricato ni hablar, si hay corrupción, digamos, yo lo veo más, eso en el fuero penal, porque lo dijimos, si bien lo demás interpretativo, penal es aplicar la ley. O sea, esa es la garantía del ciudadano, que la ley que dice así tiene que ser aplicada. Sí, pero estamos viendo en ciertas cuestiones... Los penales hoy están interpretando también. La ideología, lo que pasa, que tenemos acá en la batalla, la ideología de género, que dice la perspectiva de género, que viola el principio de inocencia, estamos viendo eso, y esa... Lo que pasa es que ahí hay que mantener un balance, digamos, delicado entre lo que es la independencia del Poder Judicial, que incluye la independencia de criterio para aplicar la ley, no para imponer su propio criterio. Pero podría ser en algunos casos extremos, podría ser. Sí. Sí, usted hizo mención hace un momento de que el Consejo de la Magistratura no cumplió en sí con la finalidad con la cual fue creada. En este caso, sino que se dio totalmente lo opuesto, ¿no? Con la politización. En este caso, ¿se necesitaría algún tipo de organismo que cumpla la función? ¿O solo con la Constitución, en la Constitución está contemplada la función que debería cumplir el Consejo de la Magistratura? Bien. Explico por qué manifesté yo que el objetivo de despolitizar el mecanismo de nombramiento y remoción no solo no se cumplió, sino que se terminó politizando el Poder Judicial. La Constitución establece el Consejo de la Magistratura, ¿sí? y le da un rol que es el de participar en los concursos públicos previos al nombramiento y también en lo que es en las acusaciones previo a un jurado de enjuiciamiento para una remoción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me acompañás? Sí. Bien. Ahora, la Constitución, a la hora de regular la integración del Consejo, fijó unas pautas generales y dejó librado a lo que decide el Congreso. Digamos, los detalles que el Congreso defina son los que van a hacer al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, la Constitución te dice que ese Consejo se tiene que integrar con 3 estamentos, ¿sí? Los jueces de todas las instancias, los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, o sea, el Poder Ejecutivo y el Congreso, y los abogados de la matrícula federal. Hay un 4º estamento que también está previsto en la Constitución, que son los académicos, para llamarlo, para simplificar. La ley, a la hora de regular la participación de los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura, lo que previó es que los jueces elijan a sus propios representantes. Y uno puede decir, bueno, está bien, parece algo de sentido común,
Pero ¿cuál es el problema? Eso generó la creación de mini partidos políticos adentro del Poder Judicial. Y eso a su vez genera también un incentivo para que a esas personas los elijan. Claro. Digamos, esos representantes de los jueces no van a tender a ser rígidos, por ejemplo, en la aplicación de la responsabilidad disciplinaria de los jueces, porque después si no, no lo votan. Claro, y tienen que ejercer Entonces, como una política para ser elegidos. El problema es, se podría hacer otro tipo, digamos, esto se puede modificar a través de una ley y en lugar de que los jueces elijan a sus representantes, que insisto, puede parecer un mecanismo de sentido común, pero el problema que termina generando es que se arman como mini partidos políticos dentro del Poder Judicial y uno podría prever que la representación sea por sorteo. Y se termina el problema. Habría que modificar entonces. Eso se puede modificar a través de la modificación de la ley. Eso. Sí. Bueno, doctor, ante todo un gusto y gracias por venir. No, por favor. Mi consulta, no soy abogado, pero como ciudadano voy en línea a lo que Juan Ignacio recién planteaba. Sí, clarísimo. El punto es el siguiente. A mí lo que me pasa que yo veo que en las últimas décadas, sobre todo en la última década, jueces y fiscales no administran justicia sino ideología, que es más o menos lo que veíamos recién en la exposición. Podemos hablar muchos casos en materia penal, por supuesto que desde luego, como decía Juan Ignacio recién. Ahora, tenemos un ejemplo muy reciente, cuando la Cámara Nacional Electoral revoca el fallo de primera instancia de Ramos Padilla, el juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, y a mí lo que realmente me llamó mucho la atención fue que en los fundamentos de esa revocatoria la Cámara fue durísima con el juez, durísima. Entonces, la consulta que yo quiero hacer es la siguiente, o sea, acá ya no hablamos como una intromisión dentro del poder político, pero es como que un tribunal de superior jerarquía le está diciendo al juez de primera instancia, usted no cumple la ley, usted lo que está haciendo es aplicar ideología, criterios personales, o sea, se lo dijo claramente en los fundamentos. La pregunta es, ¿eso no es causal de remoción en sus funciones o en su defecto? ¿Qué tan difícil es remover a un juez que realmente desempeña su trabajo de esa forma? Porque otra vez, es un juez con competencia electoral, que no es menor, y en el primer distrito, ¿no es cierto? Mirá, es un tema complejo y por eso yo lo identifico como un problema de cultura jurídica. ¿Okay? Entonces, no es causal de remoción en nuestro sistema, porque nuestra cultura jurídica, si se quiere, lo que hizo ese juez, está, digamos, eso se puede conceptualizar dentro de alguna de estas corrientes del derecho que hay actores que los defienden y de buena fe, ¿ok? Lo defienden de buena fe. Entonces, el derecho, insisto en esto, tiene un margen de interpretación y me parece que la manera de atacar, en este caso, no es remover a un juez porque falla de esa manera, sino que al tener jueces que se toman la forma del derecho en serio, el sistema de apelaciones permite corregir los errores que cometen eventualmente los jueces, y ni hablar si se llega a la Corte Suprema, donde la Corte Suprema puede corregir esos errores de los jueces. Entonces, el problema de remover a un juez por la interpretación que haga del derecho, yo no lo podría recomendar nunca, porque insisto en esto, el derecho en muchos casos lo que hace es dar un marco para que el juez se mueva a la hora de resolver un caso, no da siempre una única solución correcta. Entonces el juez, cuando se mueve dentro de ese marco, está cumpliendo las reglas de juego. Y lo que nosotros tenemos hoy, insisto, es una cultura jurídica que permite que los jueces, en lugar de aplicar el texto de las normas, apelen a algo que está fuera de las normas. Valores, principios. Y es un poco lo que entiendo, yo no estudié bien el caso, pero es un poco lo que entiendo que hizo, digamos, que ocurrió en este caso, y de hecho, digamos, apelada a esa sentencia, la Cámara Electoral, digamos, aplicó un decreto reglamentario que establecía exactamente en su letra la solución del caso. De hecho, leí un comentario de un colega cuyo título era "Un hallazgo arqueológico que aplica la ley". Claro. Porque, a ver, Recomiendo que lo lean, búsquenlo, Google, en disidencia, un hallazgo arqueológico que aplica la ley. perdón por la repregunta, pero de un lado tuvimos
Pero lo que digo es la solución para mí es de cultura jurídica. Sí. Porque yo creo que hacemos más daño si removemos al juez que, moviéndose dentro de esa cultura, opera de buena fe, asumamos que opera de buena fe y que decide de esa manera. Me parece que hacemos más daño si el problema, ahí tenemos un problema de sábana corta. Si yo hago eso, estoy atacando de alguna manera la independencia judicial. La manera de atacar esto es defender el nombramiento de jueces que apliquen las normas tal como están escritas. Claro, de forma correcta. De forma correcta. Sí. Sí. Sí, yo quería hacer una consulta en línea con lo que le estaba preguntando al señor. Sí. Si una reforma constitucional que requeriría niveles de consenso político que en Argentina hoy en día parecieran utópicos, ¿cuánto se puede acotar o reducir ese margen de interpretación que tienen los jueces? Dependés, insisto, digamos, no es tan sencillo. Un problema de cultura jurídica no se soluciona en un minuto. Entonces, el problema de cultura jurídica requiere un debate, requiere una toma de conciencia de este tipo de situaciones. Y creo que obviamente lleva tiempo, ¿sí? Pero hay una oportunidad en la medida en que las vacantes que existen hoy en el Poder Judicial se puedan llenar con jueces que tengan un determinado perfil, y por eso hice hincapié en que la ciudadanía tiene que estar interesada en cuál es el perfil de los jueces que se nombran para llenar esas vacantes. Entonces, podés acortar parte de la distancia larga que hay que recorrer a través del nombramiento de jueces que tengan un perfil más formalista a la hora del derecho. No es que no existen, o sea, los hay. Yo creo que esa es una manera, pero los problemas de cultura no se solucionan en un minuto. No, llevan tiempo. Lo primero es tomar conciencia y después discutir. Vivimos en una república, no en una democracia, con división de poderes. Hay mucha gente que se olvida de eso. Cuando el cuarto poder, que es la prensa, y lo digo como una persona que estudió periodismo investigativo también, va y le pregunta al ciudadano, ¿usted piensa que es culpable o inocente? Y antes de decir el nombre ya la pregunta no tiene sentido, porque para eso está el Poder Judicial. ¿Cuál es el equivalente del delito de sedición que defiende solo al Poder Ejecutivo y solo al Poder Legislativo? ¿Cuál es el equivalente para defender al Poder Judicial? Porque la persona que va y le dice a la gente, por democracia directa, vos pensás que es inocente o culpable, está atentando contra el orden constitucional y contra la República porque está desconociendo el Poder Judicial. ¿Cómo se hace? ¿Vos decís cuando un periodista le pregunta a alguien? Periodista o político o quien sea, dice, ¿vos te parece que fulano es inocente o no? Estás atentando contra la República, porque tenés una división de poderes y eso le corresponde al Poder Judicial. Pero el artículo 22 te declara la sedición solo contra el Legislativo y el Ejecutivo. Lo que pasa es que por otro lado también vos podrías plantear que digamos, los temas penales pueden ser temas de interés público donde debería haber la posibilidad de debatir. Yo creo que el público, la forma y el proceso y la legalidad, pero no la decisión. No, por eso creo, no soy especialista en temas penales, pero creo que me parece interesante la experiencia que está ocurriendo en algunas provincias con el juicio por jurados, ¿sí? Claro. En donde hoy el juicio por jurados existe en 13 provincias y en donde el que decide la culpabilidad o no en un determinado caso es el jurado, después el juez es el que aplica la sentencia en función del derecho vigente. Me parece que en esos casos, como el jurado tiene que estar aislado, no puede estar sujeto a este tipo de presiones. Fui una vez en el exterior, la sufrí y la sé cómo funciona y está perfecto. Entonces yo creo que esa es una alternativa para... Pero ¿cómo hacemos para que la independencia del Poder Judicial sea respetada por la prensa? Porque la prensa hoy decide si alguien es culpable o no. Y la prensa, digo, los medios, los tuiteros, todo, o sea... Influye en la población. Parecería que decimos pulgar arriba, pulgar abajo por voto y no por delegación del Poder Judicial. Entiendo perfectamente el punto. Lo que pasa es que también, por otro lado, la libertad de expresión está contemplada en la Constitución, es importantísima y no es que no se puede hablar de las causas vigentes, no se puede opinar. Ese tema... Perdón. Y no tan solo eso. Sí. Tengo dos preguntas. La primera, coincido 100% con el imperio de la ley, si lo das desde una perspectiva liberal, me incomoda un poco con esta misma perspectiva liberal
¿qué hacemos con un poder legislativo que por ahí, o sea, que tiene mucho poder, hace mucho tiempo, y puede sancionar leyes en contra de libertades individuales? O sea, siento que, no sé, es algo que me incomoda, o sea, que no logro conciliarlo. Y te digo ya la segunda. Sí. Después, por ahí desde la rama de la ciencia política, que es de donde entendemos que la justicia, sin duda, es un talón de Aquiles y algo que influye mucho en la política. Vemos que por ahí los jueces votan mucho por cómo les conviene. ¿Cómo se soluciona eso? Entiendo que con la independencia judicial, pero ya no tenemos no tenemos leyes o un modelo, digamos, que prioriza eso. ¿Cómo bajamos eso a la práctica, digamos, en Argentina? A ver, respecto al primer punto, por eso hice hincapié en que lo que yo estaba manifestando presuponía un poder legislativo que sanciona leyes que se adecúen a la Constitución, ¿sí? Pero nuestro sistema constitucional tiene un remedio cuando el Congreso sanciona una ley que no se adecúa a la Constitución o que viola un derecho fundamental, que es el control judicial de constitucionalidad, ¿sí? Ustedes piensen una cosa, en nuestro país cualquier juez puede declarar inconstitucional y no aplicar en un caso concreto una ley o un decreto del Poder Ejecutivo en el marco de ese caso concreto cuando esa norma viola un derecho constitucional. Nosotros tomamos este modelo de Poder Judicial de los Estados Unidos y hay muy pocos países en el mundo que lo tienen. En otros países, Europa por ejemplo, ese control es concentrado, lo tiene un único tribunal. A veces ese control se hace antes, a su vez el efecto que tiene la decisión del juez, en nuestro caso no deroga la norma, sino que no la aplica en el caso concreto, en el europeo la deroga, hay diferencias. Pero entiendo que el problema de un poder legislativo que eventualmente sanciona leyes que violan derechos se soluciona en nuestro sistema, o debería solucionarse al menos teóricamente, con el control judicial de constitucionalidad. Por supuesto eso requiere, insisto, y por eso lo hice hincapié en tener jueces que sean conscientes que su rol principal es ser guardianes de la Constitución Nacional. Ahora, la segunda pregunta no la alcancé a entender, perdóname que... Sí. O sea, claro, entiendo que no sé cuál sería la palabra, nuestro modelo, nuestra forma de declarar a los jueces, asegura la independencia, ¿no? Bueno, en la teoría. Bueno, claro, en la teoría. Sí. Pero en la práctica no. O sea, en la práctica vemos que no. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el sistema institucional? No, yo no creo que haya que cambiar el sistema institucional, para nada. Lo que pasa es que el problema de la independencia del Poder Judicial en la Argentina es un tema complejo por el hecho de que hicimos muchas macanas entre 1930 y hoy, ¿sí? En los últimos 90 años, pero para que ustedes se den una idea, ¿sí? Si tomamos solamente la Corte Suprema y uno toma lo que pasó de 1947 hasta hoy, a la Corte Suprema tuvo un juicio político en 1947 y ahí se modificó 4 de 5 jueces, en 1955 se modificaron los 5, no importa las razones, no me quiero meter en ese tema. En 1958 se modificaron algunos jueces y en el 60 se modificó la composición de la Corte, se la llevó a 7. En 1966 se cambió toda la Corte Suprema, en 1973 se cambió toda la Corte Suprema, en 1976 también, en 1983 también, en 1990 se la elevó a 9 jueces y se la modificó. Hubo juicios políticos en el 2003, en el 2005, después se la modificó en el 2006. Es muy difícil que en tan poco tiempo, habiendo intervenido tanto Corte Suprema y a nivel inferior también, es muy difícil que, digamos, que no haya habido un impacto en la independencia del Poder Judicial. Pero el sistema no está mal concebido. El sistema, una vez que el juez está nombrado, lo mantiene en su cargo hasta los 75 años o mientras dure su buena conducta, le protege el salario y los jueces están bien pagos, con lo cual no tenemos un problema de diseño del sistema. Claro. En muchos casos tiene que ver más con la actitud interna del juez, cómo se comporta, y para eso es importante, por supuesto, poner hincapié, insisto, en el perfil de los jueces. La personalidad del juez que se designa es fundamental. El juez puede saber mucho derecho, pero si no tiene personalidad, no va a ser independiente. La personalidad del juez
a veces es tanto más importante de cuánto sabe de derecho. Y dado que tenemos ese diseño institucional que asegura eso, ¿hay algún otro paso siguiente para, no sé, institucionalizar qué jueces se designan? O sea, ¿se puede hacer algo más al respecto o depende de la voluntad política? Por de pronto se puede mejorar los concursos públicos que se hacen en el Consejo de la Magistratura, hacerlos más transparentes, evitar la manipulación de los concursos para que realmente aquellos que ganen esos concursos sean los que después integren las ternas que el Poder Ejecutivo trate. Sí. Perdón, ¿vamos a hacer participar a alguien de afuera? Hay 4 manos levantadas. Sí. Bien, primero Manuel Rafael García Mancilla. Va. No va. El primo. ¿Está muteado? Sí, está muteado. Alguno que se desmutee entonces. Ahí está. A ver. Doctor García Mancilla, ¿me escucha? Perfectamente. Quisiera hacerle una pregunta. Después de su exposición, me preocupa el control de convencionalidad, porque me parece un acto de suma gravedad institucional, pues implica la obligación de todos los jueces y autoridades del Estado de verificar la compatibilidad de las normas internas con los tratados internacionales. Y eso exige, a mi juicio, una prudente aplicación, ya que autoriza dejar sin efecto disposiciones internas cuando resulten contrarias al sistema interamericano, y también modifica un equilibrio tradicional entre soberanía nacional y compromiso internacional. Quiero saber cómo se ha dicho que los jueces, la Corte Suprema ha tomado una postura sobre eso, y quisiera saber si básicamente los jueces la cumplen. He visto casos que no ha sido así, y en caso de incumplimiento, ¿qué pasa? No, a ver, la doctrina del control de convencionalidad, insisto, fue creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 en un caso que se llama Almonacid Arellano contra Chile, y desde ese momento se ha ido desarrollando en otros casos que no voy a nombrar. Nuestra Corte Suprema no la ha adoptado con la generalidad y con la extensión con que la Corte Interamericana la propone. Sí hay una parte del control de convencionalidad que no es problemática, que tiene que ver cuando hay una ley que eventualmente está en contradicción con un tratado internacional. En ese caso, nuestra Constitución dice muy claramente que los tratados tienen una jerarquía superior a esas leyes, con lo cual en caso de conflicto no hay problema, se resuelve muy fácilmente, formalmente manda el tratado tal como está escrito. El problema del control de convencionalidad es que no obliga a los jueces a decidir conforme lo que dice el tratado, sino cómo lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el problema del control de convencionalidad es que lo que propone la Corte Interamericana es que sus sentencias sean el último criterio de validez y no la Convención Americana. Entonces, nuestra Corte Suprema no ha aceptado no lo ha rechazado expresamente, tampoco lo ha aceptado, pero hay un caso famoso que es Ministerio de Relaciones Exteriores del año 2017, más conocido como el caso Fontevecchia, en donde la Corte Suprema tuvo un conflicto con la Corte Interamericana, y lo que determinó es que en el ámbito de nuestro derecho interno, por aplicación del artículo 27 de la Constitución, lo que debe prevalecer en ciertos casos es la Constitución Nacional. Pero es un tema complejo, es un tema muy complejo, pero nuestra Corte Suprema no la ha adoptado, pero sí a nivel doctrinario hay muchos autores que la defienden, y por eso lo manifesté como un tema de cultura jurídica, porque tenemos un actor, la Corte Interamericana, que lo promueve activamente, y tenemos después la doctrina local que en muchos casos también la defiende. Bueno, muchas gracias. Sebastián Seco. Le agradezco la respuesta. No, por favor. Sebastián Seco. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí.
¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Sí, mi pregunta es respecto, quería preguntarle cuál era su opinión personal respecto de la constitucionalidad o no de los DNU que instrumentaron el aislamiento obligatorio durante la pandemia, la cuarentena, digamos. Y en caso de que crea que eran inconstitucionales, ¿qué herramientas tiene la ciudadanía para defenderse en un caso así? ¿Y por qué tuvimos que, digamos, por qué no ningún tribunal lo declaró inconstitucional? ¿Me repetís tu nombre? Sebastián. Sebastián. Excelente pregunta, Sebastián. Y es un caso interesante. Publiqué un trabajo sobre ese tema en un libro que salió publicado en Inglaterra. Es un capítulo de una obra colectiva. Lo escribí junto con el doctor Ricardo Ramírez Calvo. El título del libro del capítulo del libro es Pan Democracy en Argentina, en este caso. Y claramente lo que ocurrió en ese momento es que hubo una restricción de derechos a través de decretos de necesidad de urgencia sin declaración de estado de sitio, cosa que no se podía hacer. En otro sistema, quien puede regular eventualmente los derechos es el Congreso, no el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Muchos de esos decretos fueron inconstitucionales claramente. ¿Y por qué el Poder Judicial no los declaró inconstitucional? Es una excelente pregunta. Y lo que ocurre muchas veces, y lo que digamos, yo no he visto un estudio que analice esta cuestión, pero yo intuiría, ¿sí? Tampoco lo estudié puntualmente a por qué los jueces se comportaron como se comportaron, pero intuiría que muchos de los jueces deben haber pensado que no era muy popular en ese momento defender ciertos derechos o poner ciertos límites al poder de turno, y tal vez digamos, tal vez es eso. No te sé decir sinceramente, pero que esos decretos, gran parte podían ser considerados inconstitucionales, yo creo que sí. Te aclaro que soy una postura muy minoritaria en la Academia Argentina, pero bueno, publiqué un artículo explicando por qué entendía esto. Walter Luna. Walter Luna, si se desmutea y pregunta. Bueno, pasemos a Walter Bellafara. Ahí está. Pero se tiene que desmutear. No te escucho, Si no te desmuteas, imposible. Ahí va, a ver. Ahí está, ¿ahí me escucha? Sí, ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí está, perdón la demora, no me podía desmutear. Bueno, muchísimas gracias. Una de las preguntas que tenía ya la respondiste. Bien. Y después quería hacer una consulta. Con la composición del nuevo Congreso, obviamente las modificaciones o las reformas que tiene que haber tienen que pasar por la política. Sí. Con la conformación del nuevo Congreso, Sí. ¿qué viabilidad hay de poder lograr esas modificaciones necesarias para que el Poder Judicial pueda avanzar sobre, para mí, creo que vos lo dejaste entrever, creo que Argentina tiene un problema de jurisprudencia, me parece, más o en menor medida, es cómo se interpreta lo que está escrito, digamos. O sea, de qué manera la Corte Suprema de Justicia interpreta determinadas situaciones que la ley estipula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuán viable ves, obviamente con la composición de este nuevo Congreso, y en un futuro posible Congreso mucho más amigable post-2027, ojalá, así Dios quiera, que la Argentina siga por este camino, ¿no? A ver si entendí bien la pregunta. Las posibilidades de que
que se sancionen leyes que permitan llevar adelante ciertas reformas estructurales después del 11 de diciembre, creo que la posibilidad es una posibilidad concreta. Por supuesto, para que eso ocurra va a haber que negociar, porque no hay ninguno de los actores con representación parlamentaria que pueda imponer una voluntad, pero sí creo que están dadas las condiciones como para poder negociar y llegar a un acuerdo razonable para poder implementar esas reformas en ambas cámaras. Después, sobre la modificación o no del Poder Judicial es un poquito más complejo, requiere poner el foco en el nombramiento de los jueces, en los concursos públicos. Sí, eventualmente hay que reformar la ley del Consejo de la Magistratura, eso lo manifesté, y creo que hay una posibilidad razonable de poder lograrlo. Piensen que el Consejo de la Magistratura hoy se rige por un fallo de la Corte Suprema del año 2021, donde la Corte le pidió al Congreso, en realidad le puso un plazo al Congreso de 120 días para que sancione una ley para corregir un error que había cometido el Congreso en 2006, y nunca se sancionó esa ley del Consejo de la Magistratura, con lo cual hoy nos regimos por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional una ley del 2006 y digamos, le dio vigencia a una ley anterior. Ahí es necesario sancionar una nueva ley y están dadas las condiciones para hacerlo. Yo creo que sí se puede. Hay que negociar. Walter B. Sí, Walter B. Te tenés que desmutear. Ahí está. Hola. Sí. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bueno, yo lo que veo o lo que quiero preguntar es que de este lado, del lado ciudadano, no se siente muchas veces, odio usar la palabra sentir, ¿no? Pero no se siente, no se ve que los jueces, usted dijo que la ley tiene como un rango, un segmento de aplicaciones, como una guía. Pero muchas veces ciertos jueces, cuando se pasan de esa guía, de ese punto gris, y estoy hablando de casos parecidos al estilo doctrina Zaffaroni, no tengan un mecanismo de control como el que tenemos nosotros. Es como que los jueces, si se equivocan, y se equivocan feo a veces, no tienen el mecanismo de control que tenemos nosotros, o no, parece, quizás me equivoco. O sea, si un médico hace mala praxis, tiene un problemón. Si un policía se equivoca, tiene un problemón. Y si un juez no hace un mal juicio, por decirlo ahí, no veo que tengan un problema. ¿Me equivoco? ¿En qué me equivoco? No, me parece que estás dejando de lado el hecho de que hay distintas instancias de apelación en donde se pueden revisar las decisiones que toma un juez. Primero tenés una instancia, un juez de primera instancia, después tenés una cámara de apelación, eventualmente podés ir a la Corte Suprema, a diferencia de lo que puede ser un médico, que a lo mejor puede ir a pedir una segunda opinión o lo que fuera. En este caso, vos, digamos, el sistema te permite eventualmente poder revisar el criterio, la decisión de un juez, y tenés, digamos, podés llegar a tener hasta 3 instancias, en algunos casos 4, excepcionales, pero que te permiten revisar las decisiones de esos jueces. Y se supone que si varias instancias tienen, digamos, el mismo criterio, quiere decir que evidentemente ese caso está bien resuelto, ¿sí? Pero tenés instancias de apelación. Lo que sí, evidentemente, si tenés un órgano de control final que es la Corte Suprema, cómo está integrado ese tribunal es fundamental, porque en definitiva ahí es donde se termina de jugar, digamos, este partido. Está bien, yo lo que digo, tiene razón, o sea, entiendo el mecanismo de apelación. Lo que yo veo es que el juez original se mandó la macana y no tuvo penalización. ¿Dónde está el mecanismo de control? O sea, si te equivocaste, tenía una penalización, no sé qué. No, ¿cómo sería un mecanismo? Hay un régimen disciplinario de los jueces para el caso que los jueces no cumplan con su deber, pero ese régimen disciplinario no incluye el control de los fundamentos de las decisiones que toman, del contenido de las sentencias, y está bien que no lo incluya, insisto, porque a menos que el juez cometa un delito o se aparte del derecho vigente de una manera escandalosa, hay un marco de interpretación, y se supone que para eso tenemos facultades que
a la hora de impartir la carrera de Derecho, de Abogacía, digamos, tienen que educar, tienen que dar la educación que necesitan los futuros, digamos, los abogados que después eventualmente van a ser jueces. Se supone que también a ningún juez le gusta que sus superiores le revoquen todo el tiempo las sentencias. Digamos, tiene que haber hay una cultura que es la que permite que se vayan solucionando. Después también tenés un rol importante de parte de la academia, que tiene que criticar lo que hacen los jueces para poder mostrar en aquellos casos en los que las decisiones que toman pueden tener algún costado mejorable o lo que fuera. Pero lo que sí tenés, y ahí es donde se pone el énfasis, es regímenes disciplinarios, sancionatorios, para los casos en que el juez no cumple con su deber en los aspectos más, si querés, más generales. Si no va a trabajar, si no cumple el horario, si trata mal a los empleados, etcétera, etcétera. Pero para el control sobre el contenido de las sentencias, digamos, no te queda otro que el mecanismo de apelaciones, la formación de los futuros jueces y obviamente una cultura jurídica que ponga el énfasis en mirar eso. Sí. Hacemos la última virtual y Dale. pasamos a las últimas Dale. dos presenciales. Vamos. Silvina. Silvina. Silvina, si se desmutea. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que tengo como ciudadana en realidad varias consultas, porque yo vivo en una provincia en donde el poder judicial está manejado por la política. O sea, acá tenemos casos de relación a los derechos humanos, abuso de autoridad. Por ejemplo, en donde un fiscal de la provincia ha atropellado un peatón y nunca se lo ha sancionado, han desaparecido las pruebas, o sea, todo está manejado por el gobierno de turno. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos tomar intervención en este caso? Por ejemplo, yo considero, o sea, desde mi óptica como ciudadana, que el hecho de negarle el agua a las personas del interior, que es una necesidad básica, causaría lo que es un delito de lesa humanidad. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos intervenir? Por ejemplo, nosotros hemos pensado directamente pedir la intervención del Poder Judicial, pero no sabemos cuál sería la forma o la manera o a quién dirigirnos. En este caso, esa es mi consulta. Obviamente que esto, una fundación que no recuerdo ahora el nombre, ha elevado todos estos casos a Amnistía Internacional. ¿Qué podemos hacer nosotros en este caso? ¿De qué provincia sos? Perdóname. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Qué raro. Bueno, obviamente el problema de la independencia del Poder Judicial en el interior del país, en algunas provincias, es un problema importante. Hay muchos casos en los que el poder político tiene una injerencia enorme sobre los tribunales, especialmente sobre los superiores tribunales de provincia, y eso es claramente un problema que hay que reconocer, que hay que atacar. Ahí, como ciudadano, obviamente lo que se puede hacer depende muchas veces de si existe una prensa independiente o no, y a veces no lo existe. Contratamos un abogado de otra provincia. Funciona. Se puede contratar un abogado de otra provincia. Yo tengo matrícula. Para eso también los juzgados federales que existen en esa provincia deberían eventualmente poder ayudar. Pero bueno, es importantísimo que los colegios de abogados de cada una de las provincias se involucren en estas cuestiones. Y no queda, digamos, por supuesto, en la medida en que este tipo de situaciones tengan una gravedad tal, podría llegarse a un remedio extremo de lo que puede ser la intervención federal, porque si ustedes leen la Constitución,
las provincias tienen autonomía y pueden, digamos, darse sus propias instituciones, pero la Constitución exige, entre otras cosas, que tengamos una administración de justicia, y eso implica que tiene que tener una administración de justicia independiente. Entonces, es un tema complejo, muy complejo, y los ciudadanos, bueno, desde ya, informarse, votar mejor, María Soledad, yo quería Marta Peloni acá, porque María Soledad ya no podía hacer y eventualmente nada, lo que queda, también existen instancias recursivas y hay un control eventualmente sobre la Corte Suprema. Pero es un problema muy complejo, no solo de la provincia de Santiago del Estero, y hay que atacarlo. Yo creo que nos falta mucho en el sentido de que la ciudadanía monitoree la independencia del Poder Judicial en cada una de las provincias, y tenemos que, digamos, no ponemos el foco en general en el Poder Judicial, digamos, cómo funciona en general, sino sobre casos concretos, y se discuten casos que salen en la televisión, pero es importante poner el foco en esto, porque sí, es una realidad que no es solo de Santiago del Estero. Usar las redes, bueno, ni hablar. ¿De acá? Las últimas. Yo te quería consultar relacionado a los DNUs. Hace poco se mandó un proyecto de ley para modificarlos, bueno, ahora no sé bien cómo quedó el debate. ¿Qué opinas del rol que juegan? Si crees que hay que modificar la ley, si crees que hay que limitar el poder, darle más poder, si crees que hay que darle un plazo para que se debata, porque actualmente creo que el único DNU que se ha debatido fue el 7023. Y nada, esa es mi pregunta. Bien. El tema de DNU, yo tengo una postura muy clara, la he publicado y lo he dicho muchas veces. Los DNU, si bien están en la Constitución, en el artículo 99, inciso 3, están regulados de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dice, antes de habilitar el DNU como excepción, dice, y lo dice muy claramente, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ese es el principio general. Y después la Constitución dice solamente en casos excepcionales, y ahí habilita digamos, los poquísimos supuestos en los que podría dictarse un DNU. Entonces, yo creo que todos los DNU debieran presumirse inválidos, inconstitucionales, a la hora de, cuando son cuestionados judicialmente. Yo esto, insisto, lo he defendido públicamente muchas veces, y también soy minoritario en esto. Eso obligaría a que el Poder Ejecutivo, cuando se litiga el caso, el Poder Ejecutivo justifique por qué ese DNU era necesario. Y si el Poder Ejecutivo demuestra que ese DNU era necesario, eventualmente poder sostener la validez del DNU en ese caso concreto. Ahora, los DNU son claramente una anomalía en nuestro sistema. El Poder Ejecutivo no debería legislar. Quien debería legislar es el Congreso, como corresponde. Ahora, ¿qué pasó en nuestro país? Y perdón que voy a hacer a lo mejor un poco de historia, pero me parece que es importante. Si ustedes ven lo que pasa de 1853 hasta 1930, el Poder Ejecutivo en algún momento emitieron algunos decretos que tenían algún cierto contenido legislativo, y los tribunales los declaraban inválidos salvo que el Congreso los ratificara después. Si había una urgencia, el Poder Ejecutivo dictaba un decreto, y si el Poder Legislativo, el Congreso lo ratificaba, el Poder Judicial decía, bueno, no es, digamos, ya está, si el Congreso lo ratificó, se terminó. De hecho, si ven la ley número 1, la ley 1 de la República Argentina, es una ley que convalida la actuación de Bartolomé Mitre en ejercicio de atribuciones legislativas. Así arrancamos. El problema es que a partir de 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado y se cierra el Congreso, ahí empiezan los gobiernos de facto a legislar. Cerrado el Congreso, alguien tiene que emitir esas disposiciones generales, bueno, y empiezan a legislar, y ahí se produce una doctrina que es la de los decretos leyes dictados por el Poder Ejecutivo de facto, que después
hay una doctrina del derecho administrativo en particular que sostiene que son válidos aún si los dictan presidentes no de facto sino de iure, o sea, el presidente normal. Cuando vos ves la justificación que dan para esos decretos de necesidad de urgencia, en esa época, estoy hablando de la década del 30, apelan a autores de la Italia fascista. Oreste Ranelletti, bueno, entonces adelantamos un montón de años en el tiempo y un montón de DNUs y un montón de cosas. La jurisprudencia de la Corte sobre la validez de estos decretos cambió con el juicio político de la Corte en el 47. El criterio de la jurisprudencia hasta ese momento era que si un gobierno de facto dictaba decretos leyes y el Congreso después no los ratificaba, caían. Una vez que se restablecía la normalidad, el Congreso no ratificaba, caían. Eso cambió después del juicio político de la Corte en el 47, donde la Corte, con una nueva integración, modifica su jurisprudencia y dice no, un decreto de ley vale lo mismo que una ley, y hasta que el Congreso no los derogue o lo modifique, se mantienen en vigencia. Cuando llegó el momento de 1994 de atender esta cuestión, yo los hubiera prohibido, no corresponde, insisto, que el presidente legítimo, no este presidente Javier Milei, digo cualquier presidente legítimo. Pero bueno, se decidió incluirlo, con lo cual están incluidos para circunstancias excepcionales. Y la jurisprudencia de la Corte es relativamente permisiva con estos decretos de necesidad de urgencia porque habilitó una circunstancia que no está prevista en la Constitución, que es que cuando la solución que requiera ser implementada sea incompatible con lo que tarda normalmente el Congreso. Entonces, algo que no está previsto. Yo estoy en desacuerdo con eso, pero es lo que dice la Corte. Entonces, como tampoco se pusieron de acuerdo en este punto en la reforma de 1994 sobre cuál tenía que ser el control del Congreso, eso lo dejaron librado a una ley. Y ahí se aprobó una ley en el 2006 que lo que dice es que si el Congreso no rechaza, las dos cámaras del Congreso no rechazan un DNU, ese DNU se mantiene en vigencia. Y eso es lo que quieren modificar ahora. Más allá de las cuestiones políticas, ¿sí? Las apreciaciones que uno pueda hacer sobre el momento en que se decide hacer eso, con un gobierno que tiene una representación parlamentaria bajísima, ahora la va a poder incrementar. Lo cierto es que la idea de que si una norma de este tipo no es aprobada o ratificada por el Congreso, el Poder Legislativo en determinado momento, se caiga, no es una idea irrazonable. De hecho, vos tenés en sistemas parlamentarios de gobierno, ¿sí?, donde no hay separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que el Ejecutivo es una comisión del Parlamento, existen normas similares. Vos te vas a la Constitución italiana de 1947, que tiene un sistema parlamentario, y el gobierno puede emitir decretos de necesidad de urgencia, ¿sí?, pero si el Parlamento italiano no los ratifica en los 60 días, se caen. Que hicieron en Italia el día 61 lo volvieron a repetir. Y llegaron a repetir el DNU 31 veces hasta que el Tribunal Constitucional italiano dijo, no muchachos, esto no se puede hacer, y puso un límite y eso redujo la cantidad de tiempo. Entonces es un tema, desde el punto de vista formal, para mí es clarísimo, los DNU deberían ser realmente excepcionales, y no está mal que el control del Congreso, digamos que se prevé un plazo, y si en ese plazo el Congreso no lo ratifica, que eventualmente se caiga, o que el rechazo de una Cámara implique la invalidez de ese DNU. Eso en cuanto a lo forma, en cuanto al derecho a las apreciaciones políticas, yo la dejo de lado, eso pueden opinar ustedes lo que les parece. De una sola, sí, sí. Podría ser, digamos, no me parece, digamos, el Congreso lo puede hacer. Tengo una última. Sí. Hace un rato hablamos de derechos fundamentales, Sí. Hablamos de leyes sancionadas que pueden contradecir la Carta Magna. ¿No es este el caso del aborto? Es una pregunta fácil también. No, ya hay una Respecto a la vacunación, es importante. A ver, yo ya también escribí sobre este tema, el planteo que hice respecto de la cuestión respecto al aborto, yo
planteé por qué creo que la ley es inconstitucional, hice un análisis sobre un artículo en particular de la ley 27.610 y lo que planteé es que hay un problema de jerarquía normativa. Argentina ha celebrado tratados internacionales, uno es la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho a la vida en general desde el momento de la concepción y además establece que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esa es una norma que tiene una jerarquía constitucional, eso dice el artículo 75 y 122 de nuestra Constitución. Y a su vez hay todo un debate sobre cuál es el estatus de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho intrínseco a la vida de los niños, y a su vez nuestro país hizo una declaración interpretativa o una reserva, yo creo que es una reserva, es una discusión que hay, que establece que niño es todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. Con lo cual mi planteo fue que el Congreso no podía legalizar el aborto, convertir el aborto en un derecho, porque había un problema de jerarquía normativa. Esto desde el punto de vista estrictamente formal. Eso no implica que el Congreso no lo pueda despenalizar. Lo que implica es que no se persiga penalmente una conducta, eso el Congreso sí lo puede hacer. No es lo mismo legalizar una conducta que despenalizar, que decir no condenar a una persona en caso de aborto. Es un tema muy complejo, yo lo publiqué, los invito a que lean, pueden googlear y leer los artículos que publiqué sobre el tema. Sí. Pero bueno, hoy la ley vigente, que es la ley 27.610, ¿perdón? ¿También está en soledad con esa postura? No, bueno, a ver, estoy en soledad, no, digamos, no es lo que dice el derecho vigente hoy. Hoy la ley 27.610 legalizó el aborto, pero bueno, no soy el único autor que sostiene esto, de ninguna manera hay más autores que lo sostienen. Sí. No, por ahí son más que nada observaciones. Sí. El tema, bueno, de la falta de respeto, ¿no es cierto?, a las autoridades. Por ejemplo, vos ves la Cámara, la falta de respeto, que se escupen, se tiran agua, o sea, yo soy docente, mis alumnos dicen, profe, si la Cámara es así, ¿qué nos pueden pedir a nosotros? O sea, esto es terrible, cómo se ve la falta de respeto a lo que es la policía, los docentes. Y después otra observación es que a la docencia desde el 2023 hasta ahora se nos está dando un poquito más de cabida en todos los anexos que tiene que ver con el Congreso, porque por ejemplo en ESI a muchos docentes nos invitaron a participar, cosa que antes jamás nos hubieran invitado a participar a docentes en cuestiones que tengan que ver con educación y con el lineamiento desde el 2006 que la educación sexual integral. Así que bueno, eso lo veo como positivo y bueno, vamos llegando. Yo creo que los docentes tendríamos que tener una parte también en el Congreso, la mirada por lo menos, ¿no? De la educación por ahí. Bueno, lógicamente. No te preocupes. Yo les puedo hacer una consulta. No sé. Perdón. ¿Vos preguntaste o no? Hagamos una más. Dale. Vamos para la próxima. Manuel, buenas noches. Luis Barato para Medio Agarrar la Pala. Hablando de un sueño húmedo de la oposición, que creo que ya no se va a poder hacer, juicio político del presidente. ¿Qué pasa cuando la política, la vieja política, quiere usar esta herramienta nada más que porque está en contra de que la medida que está teniendo el presidente Javier Milei? ¿Qué instancia tiene un presidente para defenderse cuando tiene minoría en el Congreso y puede ser llevado a juicio político? A ver, el juicio político es una herramienta constitucional que está prevista en la Constitución, en los artículos 53, 59 y 60, y lo que prevé justamente es el control de determinados funcionarios, incluyendo el presidente, por ejemplo la Corte Suprema, ministros, etcétera, para poder hacerlos responsables en caso de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Entonces, nuestros constituyentes, como les expliqué, tomaron la Constitución de los Estados Unidos como modelo, ¿sí? Y si ustedes ven la Constitución norteamericana, la acusación que le pueden hacer a un funcionario, incluido el presidente, y de hecho han habido lo que llaman impeachment a presidentes, requiere una mayoría simple en la Cámara de Representantes y después un juicio en el Senado que para poder remover al presidente requiere una votación de 2/3 del Senado. ¿Sí? Nuestros constituyentes, cuando decidieron adoptar el juicio político
y vieron ese modelo, le modificaron la mayoría que se requiere para acusar a cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político, y en lugar de prever mayoría simple, pusieron 2/3 para acusar en la Cámara de Diputados y 2/3 para remover en la Cámara de Senadores. ¿Por qué hicieron eso? La mayoría había leído un libro que era La democracia en América de Alexis de Tocqueville, ¿sí? Un autor francés que publicó ese libro en 1835 y que dedica todo un capítulo al juicio político y explica por qué él ve que la mayoría eventual puede abusar de su poder a través de este mecanismo de remoción. Y él veía que por ahí podía generarse un problema en el sistema constitucional de los Estados Unidos. Fue por esa razón que nuestros constituyentes, que establecieron un gobierno republicano, fijaron una mayoría más alta para que no sea una mayoría transitoria la que eventualmente acuse a un funcionario como el presidente y lo pueda remover, sino que se requiera realmente un consenso mayor, por eso exigen esa supermayoría de 2/3. Y eso es lo que en definitiva hoy protege, digamos, a cualquier funcionario de los que está previsto que puedan estar sujetos a juicio político. Dicho eso, jamás se usó el mecanismo de juicio político en la Argentina para remover a un presidente, siempre se usó para remover a los miembros de la Corte Suprema. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos con el doctor Manuel García Mancilla, que acaba de dar acá en Fundación Faro un masterclass llamado Poder Judicial, Salón de Aquiles de Argentina. ¿Cómo está, Manuel? Un placer entrevistarlo esta primera vez. Bueno, cuéntenos primero qué le pareció el feedback del público que le hizo 1 millón de preguntas. Muy interesante, un público desafiante. Había evidentemente gente que tenía algún conocimiento jurídico, mucha gente que no, pero lo veía todo muy interesante y una audiencia exigente. Estuvo bueno que varias de las respuestas de ustedes dijo de que había que modificar lo que era la cultura judicial, hacer un equivalente a la batalla cultural. Puede ser, sí, no soy especialista en cuestiones de batalla cultural, yo lo que veo es como, digamos, actor del sistema jurídico, que hay un problema de cultura jurídica y que ese problema de cultura jurídica requiere necesariamente un debate. Si eso lo llamamos batalla cultural, puede ser que haya que trasladarla, digamos, al derecho. Sí. Después también algo muy importante de que hay un faltante de un 35% aproximadamente de cargos. Sí. ¿Por qué habría que ocupar esos cargos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es bueno también que el presidente actual no se meta en el poder. Bueno, hay dos cosas distintas. Hay vacantes en el Poder Judicial, hay cargos creados que necesitan jueces y obviamente si hay un 35% de vacantes, no solo en juzgados, hay defensorías, fiscalías, el problema es que no hay personal suficiente para que la justicia pueda funcionar como corresponde. Y obviamente hay que llenar esos cargos. Esa es para mí la primera reforma judicial que hay que hacer para poder entender realmente cómo funciona el Poder Judicial. Lo primero que nos tenemos que dar una oportunidad de, una vez que estén todos funcionando, todos los cargos cubiertos, ver cómo funciona y recién ahí eventualmente empezar a hacer una reforma. Y después, por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene un rol que es nombrar los jueces con el acuerdo del Senado, pero obviamente el presidente después tiene que respetar la independencia del Poder Judicial y yo creo digamos, que tiene esa voluntad. Yo, por ejemplo, a pesar de haber durado poco tiempo durante el cargo, jamás hablé con él, nunca tuve ningún tipo de presión para poder hacer lo que puede hacer. Yo creo que existe esa voluntad, de hecho lo ha manifestado en más de una oportunidad que él cree en la independencia del Poder Judicial. Entonces, muy bien. O sea, lo que dijo lo acompañó con ellos. En mi caso, sí, yo lo puedo. Sí, la verdad que sí. Duré muy poco. Bien, pero le alcanzó como para tener una idea. Sí, señor. Bueno, ¿qué es lo que se va a venir dentro de lo que se pueda decir, lo que usted pueda decir, sobre todo lo que es este sistema judicial que tenemos? Un popurrí. Hay gente que habla de temas como juicio de ausencia, juicio vinculado. ¿Qué es lo que se viene? No lo sé, sinceramente, no conozco cuáles son las reformas que el gobierno está pensando en materia de Poder Judicial. No
estoy trabajando en ese tema. Sí, creo que una cuestión que va a impulsar tiene que ver con la ley para integrar el Consejo de la Magistratura como corresponde. Hasta ahí es donde yo puedo aportar. También, como yo lo mencioné el otro día en el evento que hizo la Fundación Faro, eso sí también lo conozco, una reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para modificar y hacer más ágiles los juicios civiles y comerciales. Pero hasta ahí es lo que conozco, las cosas que yo no estoy trabajando. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por esa. No, por favor.